Nuestro personaje principal, Masaki, últimamente estaba muy metido en esos mangas de hipnosis. Ya sabes, chicos adolescentes y sus fantasías. ¿Sí? Justo así. Fantaseaba con hacer cosas interesantes con sus chicas favoritas, controlando sus mentes. Realmente deseaba que existiera una aplicación así para hacer cosas subidas de tono. De repente, el profesor le gritó y le hizo darse cuenta de que estaba en el aula. Masaki se decepcionó al saber que nada de eso era posible en su mundo. Era un estudiante de secundaria de 300 años que nunca había tenido novia en toda su vida. Le encantaba leer mangas y soñar despierto todo el tiempo. Había una chica en su clase llamada Matsuri, y era una verdadera belleza. Tenía muchas cualidades atractivas, pero lo que más atraía a Masaki eran sin duda sus enormes ojos. La miraba como si nunca hubiera visto a una chica antes. Sus amigos Akira y Shogo le preguntaron qué tipo de fantasía estaba teniendo esta vez. Él respondió que no era nada, solo que pensaba que Matsuri era realmente sexy. Se preguntaba por qué ella fue lo primero que le vino a la mente. De repente, Matsuri se giró hacia él y le preguntó si la había llamado. Masaki le respondió que no la había llamado. Ella se disculpó por el malentendido y les preguntó si había interrumpido su conversación. Sus amigas también se acercaron, se disculparon y luego se fueron. Akira le dijo a Masaki que Matsuri parecía muy considerada. Shogo estuvo de acuerdo. Masaki respondió que tenía un gran estilo, era linda y tenía muchos amigos. Se preguntaba qué tipo de chico sería su novio. Shogo les dijo que deberían estar agradecidos solo por respirar el mismo aire que ella. De repente, sentían como si estuvieran en un jardín de flores cuando ella estaba cerca. Masaki luchaba por resistirse a realmente. Quería ponerse subido de tono con ella. Akira lo sacó de nuevo de su ensueño. Masaki lamentaba siempre pensar en esas cosas, pero no podía evitarlo. Después de la escuela, Masaki hizo algunas compras para su madre y regresó a casa. Su madre le dijo que siempre era un alivio cuando él hacía las compras por ella. Masaki respondió que iba a su habitación y volvería para la cena. Estaba a punto de graduarse de la secundaria ese año. Estaba teniendo estos pensamientos acostado en su cama, que se estaba haciendo mayor y no había hecho nada en la vida excepto soñar despierto. Se dio cuenta de por qué aún no tenía novia. Pensó en leer manga de nuevo para dejar de pensar en todo eso. Pero cuando abrió su teléfono, se sorprendió al ver algo. Literalmente había una nueva aplicación en su teléfono de la nada. Era una aplicación de hipnosis. Escuchó la voz de su hermana. No recordaba haber descargado algo así. Luego hizo clic en la aplicación y apareció un descargo de responsabilidad. Le decía que iniciara la aplicación solo frente a la persona que quería hipnotizar. Una vez iniciada la aplicación, la persona objetivo seguiría sus órdenes. Le indicaba que el estado de hipnosis se cancelaría al presionar el botón de desactivar después de un cierto tiempo o si el dispositivo se apagaba. Masaki encontraba difícil de creer, pero era demasiado tentador no probarlo al menos una vez como hombre. Fue donde su hermana mayor y le pidió que lo mirara un momento. Su hermosa hermana estaba escribiendo algo, y le dijo que casi iba a golpearlo por gritar antes. Masaki estaba aterrorizado de ella incluso cuando no la miraba. Su hermana podría parecer pequeña como si fuera un estudiante de secundaria, pero tenía una personalidad intensa. Sabía que no podía ganarle en una pelea. Luego ella le preguntó por qué le había llamado, ya que tenía otros trabajos que hacer. Masaki sabía que si ella descubría que quería probar una aplicación de hipnosis con ella, lo golpearía. Pero esperaba que no pasara nada, ya que si la aplicación no funcionaba, ella seguiría igual. Dudaba que un poder tan conveniente existiera en sus manos. Aún así, solo presionó el botón y de repente su hermana se quedó en silencio. Masaki quedó atónito al ver eso. Le dijo que levantara la mano derecha y ella lo hizo al instante. Para confirmarlo, Masaki le pidió que hiciera algunas muecas y expresiones y ella lo hizo todo. Era divertido para él ver a su seria hermana haciendo poses tan graciosas. Más tarde, Masaki sentía una alegría ominosa en su habitación. También estaba un poco asustado de que si ella recordaba lo que pasó, estaría muerto. Pero si la aplicación de hipnosis era real, entonces podría hacer todas las cosas subidas de tono con las que alguna vez soñó con sus chicas favoritas. Decidió probarla con muchas otras personas. Al día siguiente, primero vio a un anciano por la mañana. Decidió probarlo con él. Encendió el botón y le preguntó al anciano si podía correr un poco. Se dio cuenta casi de inmediato que fue una mala orden, ya que el anciano dejó caer su bastón. Le pidió que no se esforzara. El anciano se detuvo y estaba sorprendido de verse de pie sin su bastón.
De repente, le empezó a doler la espalda y Masaki lo sostuvo antes de que cayera. El anciano le dijo que no recordaba qué pasó, pero podía decir que lo escuchó decir algo. Masaki había decidido que sería un chico malo, así que no se sintió culpable. Realizó la prueba con algunas otras personas y aprendió que podía hipnotizar hasta 3 personas a la vez, y también que no podía hipnotizar a alguien hasta que liberara a la última persona. De repente, en el mercado, vio a una mujer hermosa con un cuerpo perfecto. Realmente quería tocarla. Sin pensar en nada más, encendió el botón de hipnosis y la llamó. Ella se acercó a un rincón con él y... Masaki estuvo a punto de tocar sus melones y luego se controla. Le hace una pregunta simple, si iba a algún lado. Ella responde que iba camino al concierto de piano de su hermana. Él le pregunta para qué eran las flores. Ella contesta que eran para su hermana. Con eso, Masaki le dice que debería irse, se disculpa por detenerla y sale corriendo de ahí. Todo fue muy extraño y se sintió mal por ello. Piensa que quería ser malvado, pero falló en hacer algo cuando tuvo la oportunidad. Luego ve a Matsuri en una esquina sola. Su atmósfera se sentía diferente a la usual. Se pregunta si era porque estaba sola. Normalmente nunca la veía sin amigos. Entonces se da cuenta de que era una buena oportunidad para usar la situación a su favor. Quería sumergirse en sus enormes melones. Decide usar la aplicación al día siguiente después de la escuela. A la mañana siguiente, Matsuri lo saluda con un buenos días, como siempre. Masaki estaba demasiado emocionado por crecer con esa aplicación de hipnosis en la mano. Planeaba cumplir todos sus deseos. Cuando terminaron las clases, Matsuri se despide de sus amigas y estaba a punto de irse. Entonces Masaki aparece frente a ella. Inmediatamente enciende la aplicación y ella pierde el control de su mente y cuerpo. Masaki le pregunta si puede ir a su casa. Ella responde que sí y lo lleva a su casa de inmediato. Entran en su habitación, que tenía un aroma muy agradable y una atmósfera femenina. Tras un breve silencio, Masaki respira profundamente y le pide que se quite el suéter. Estaba muy nervioso cuando ella realmente lo hace. Sus padres llegarían a casa por la noche, así que tenían mucho tiempo. Luego le pide que desabroche su camisa. No podía creer que estuviera pasando. Matsuri ahora estaba en sostén. Estaba a punto de cumplir su deseo subido de tono usando su nuevo don. Masaki se sonrojó intensamente al ver su increíble cuerpo. No podía creer lo perfectos que eran sus melones. Luego le pide que lo muestre completamente. Pero cuando ella se quita la camisa, se asusta al ver múltiples cicatrices en sus brazos. Se pregunta si se cortó a sí misma o si fue alguien más. Ella estaba a punto de quitarse el sostén, pero él le pide que se detenga. Él mismo no sabía por qué dudaba. Finalmente tenía una chica frente a él que no se resistía en absoluto, pero después de ver las cicatrices, se sentía mal. Se da cuenta de que, si ella estaba bajo su control, tendría que responder cualquier pregunta que le hiciese. Entonces le pregunta a Matsuri sobre la cicatriz en su brazo. Ella responde que tenía un novio. Era su amigo de la infancia y siempre estaban juntos. Se llevaba bien con sus padres y todo iba bien. Incluso comenzaron a salir en la secundaria, pero terminaron yendo a diferentes preparatorias. Ella pensó que podrían mantener las cosas como estaban, a pesar de la distancia. Pero él pronto dejó de sentir algo por ella y comenzó a salir con alguien de su preparatoria sin decirle nada. Cuando ella lo confrontó por la infidelidad, él simplemente la ignoró. Además, le dijo que no le importaba y que estar con ella era aburrido. Dijo todo eso mientras besaba a la chica con la que la engañaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por los ojos de Matsuri, recordando todo eso. Masaki le pregunta si había más. Ella responde que lo que más le dolió, más que la infidelidad, fue que él le quitó a sus padres. Llenó sus cabezas con algunas verdades y algunas mentiras, dañando su imagen frente a ellos. Sus padres lo querían mucho, así que creyeron todo lo que él dijo. Le dijeron que era su propia culpa por no entender sus sentimientos. Masaki le pregunta si intentó cortarse por todo eso. Ella no quería morir ni nada por el estilo, pero el dolor de alguna manera la hacía sentir aliviada. Cuando Masaki la vio en las calles, sintió que algo no estaba bien. Ahora sabía por qué estaba tan triste. Entonces le dice que es una persona increíble, ya que siempre se mantuvo tan alegre y feliz a pesar de estar tan triste en realidad. Sabía muy bien cómo cuidar de los demás a pesar de todo lo que había pasado. Era una persona fuerte, dice. Le pide que se vuelva a poner la ropa. Le dice que sus palabras podrían no significar nada, ya que ella olvidaría todo después,
y él tampoco estaba en posición de decir nada tras usar la aplicación de hipnosis con ella, pero aún así siente que ella nunca estuvo sola. Tenía muchos amigos además de su familia. Le pide que olvide a su ex y a sus padres y se enfoque en sus verdaderos amigos. Con eso, Masaki sale de su casa sin hacerle nada. Así que piensa en buscar a otra chica. Pero antes de eso, quería ocuparse de algo más. Masaki descubre quién es el ex de Matsuri y ve que está con su nueva novia. Lo sigue en secreto. La chica le pregunta al chico si realmente envió las fotos de ellos juntos a Matsuri. Él responde que se le resbalaron los dedos y lo hizo. Se preguntan qué cara habrá puesto Matsuri y se ríen. Les parecía divertido. Masaki siente que el chico estaba siendo demasiado arrogante por culpa de la aplicación, pero ya no había tiempo para echarse atrás. Sale y llama al chico en voz alta. El chico le pregunta quién es. Masaki quería darles un castigo que les enseñara una lección. Luego les pregunta si conocían a Matsuri. El chico responde que sí, que es la chica que fue abandonada por su novio y traicionada por sus padres, y le pregunta si ella fue a llorarle. Eso enfurece a Masaki. Les dice que por culpa de él, Matsuri sufrió mucho. El chico responde que no le importa. Dice con orgullo que la hizo llorar mucho, como si fuera un logro. Masaki lo llama despreciable. El chico agarra a Masaki por el cuello y le pregunta si dijo algo. Masaki les pregunta si sabían que Matsuri intentó cortarse el brazo, y le grita. El chico le dice que deje de sermonear y le da un puñetazo en la cara. Masaki cae y le sale algo de sangre de la nariz. Entonces recuerda la aplicación de hipnosis justo cuando se iban. Los llama de nuevo y usa la aplicación. Ambos quedan bajo su control. Les ordena que expliquen todo lo que le hicieron a Matsuri y a sus padres, y también le dice al chico que haga algo interesante. Más tarde, la gente lo ve corriendo por la ciudad en ropa interior. Masaki estaba satisfecho. Después de todo, él también lo había golpeado en la cara. Luego, como siempre, Matsuri lo saluda por la mañana. Matsuri se acerca mucho y le pregunta si algo andaba mal. Masaki se sonroja y responde que todo está bien. Se da cuenta de que su corazón late tan rápido porque la vio sin ropa el día anterior. Ella parecía tan alegre como siempre. Él espera que se sienta un poco mejor después de que su ex le contara la verdad a sus padres. Decide usar la aplicación de hipnosis para preguntarle al respecto durante el descanso del almuerzo. Luego llegan Akira y Shugo y le preguntan por qué tiene la cara tan roja. Masaki les pide que se callen. Comienza el descanso del almuerzo, y la idea de estar solo con Matsuri en el aula le resultaba bastante extraña. Normalmente en los mangas, estas situaciones van seguidas de una interacción subida de tono, pero también había muchas probabilidades de que apareciera un profesor. Decide no perder tiempo y usa la aplicación con ella. Le pregunta qué pasó después ese día en su casa. Ella responde que su ex y su novia aparecieron en su casa y le contaron todo a sus padres. Entonces, sus padres se dieron cuenta de que ella no estaba equivocada y se disculparon. Y luego, cuando llegó a la escuela, escuchó que su ex fue arrestado por la policía por correr desnudo por las calles. Estaba sorprendida, pero se sintió un poco aliviada al saberlo. Sin embargo, aún no había perdonado a sus padres por no confiar en su propia hija en primer lugar. Masaki entiende que no es algo fácil de superar. Luego le pide que le muestre su brazo. Ve que no hay nuevas heridas y se siente aliviado. Le dice que no quiere que se lastime más. Le pide que se cuide bien y luego se siente avergonzado por ser tan cariñoso. Pero Matsuri asiente. Luego le dice que tiene unos pechos enormes y que es su tipo, y que no quiere que esté triste o, en el peor de los casos, que muera por culpa de alguien más. Matsuri le pregunta si es cierto. Él responde que sí. Le dice que no sabe si está enamorado de ella, pero ver su sonrisa por la mañana le alegra el día todos los días. Matsuri se queda ahí escuchando todo. Masaki sigue contándole sus deseos de tocarle los pechos alguna vez. Entonces, Matsuri le dice que está bien, lo jala y ambos tropiezan. Ella cae encima de él en el suelo y le dice que puede tocarla si quiere. Masaki comenzó a sudar por estar tan cerca de ella. A esa distancia, la intensidad era completamente diferente. Sus manos estaban a punto de tocarle los pechos, pero no pudo hacerlo. Incluso con la aplicación en la mano, tenía el corazón de un virgen. Era como tener un tesoro y no usarlo. Había tenido algunas experiencias agradables hasta ahora, pero quería hacer mucho más. Entonces, recuerda que no había probado otra función de la aplicación. Había un modo llamado reserva de hipnosis. Con eso, era posible controlar el momento y el lugar en que se activaba la hipnosis. Lo prueba con Matsuri primero, y le dice que vaya a un lugar al día siguiente al mediodía. La función de espera era bastante conveniente. Si configura la hipnosis con antelación, se activará automáticamente. Comenzó a llamar a Matsuri a un lugar determinado todos los días al mediodía usando esa función. Estaba acercando su cara a sus pechos. Todavía dudaba en tocarla, pero al menos así se sentía mejor. Le costaba creer que su ex pudiera engañar a una chica como ella. Después se da cuenta de que él era aún peor por hipnotizarla y hacer lo que quería.
Le envía de vuelta a clase después de que termina el descanso del almuerzo. Ella se va, pero lo mira por un segundo antes de hacerlo. La vida de Masaki había cambiado. Antes era demasiado perezoso para ir a la escuela, pero ahora tenía algo con lo que ilusionarse. También estaba planeando buscar a otro objetivo además de Matsuri. Sentía que era demasiado buena para él. Tenía muchas opciones y estaba experimentando lo que se llama el dilema del lujo. Entonces, un día se encuentra con una chica llamada Emu Hanma. No era tan llamativa como Matsuri, pero tenía un gran físico, una personalidad genial y era bastante popular. De hecho, era famosa por rechazar cruelmente a todos los chicos que le habían propuesto algo. Se burló de su cara y luego lo rechazó. De repente, Emu se burla y lo mira. Masaki se pone muy nervioso, pero mantiene la compostura. No le importaba cómo la llamaran. Estaba seguro de que quería divertirse con ella algún día. Sigue sonriendo por dentro pensando en eso. Va a su clase y se pregunta qué debería hacer con Matsuri ese día. De repente, Matsuri se acerca a él con una cara seria y le dice que necesita hablar con él acerca de algo. Masaki, desde luego, siente miedo. Estaba sorprendido de que ella le hablara por su propia iniciativa por primera vez. Nunca había pasado. Se pregunta cuál podría ser la razón. La única respuesta que se le ocurra es la aplicación de hipnosis. Creía que era imposible que lo descubriera debido a la función de la aplicación. Recuerda el día anterior y está seguro de que fue un día bastante normal. Dudaba que pudiera recordar lo que pasó después de la hipnosis. Estaba preocupado de que si lo contara a todos sería un problema. Pero no entendía por qué le hablaba a solas. Se pregunta si quería llegar a un acuerdo. Después deja de pensar en todo eso y va con Matsuri. Entonces recuerda que ese día le tocaba el turno de limpieza. Se alegra de saber que ella lo llamó por eso. Temía la posibilidad de ser expulsado si lo descubrían, pero fue una falsa alarma. Decide usar la aplicación de hipnosis con más cuidado en adelante. Luego, Matsuri se detiene y le pregunta si alguien le había dicho alguna vez que tiene una voz muy tranquilizadora. Masaki está sorprendido de escuchar eso. Ella se sonroja y se disculpa por preguntar algo así. De repente, Masaki la encuentra muy querida en ese momento. Luego le dice que no le preste atención y se despide. Pero Masaki usa la hipnosis en ese momento y hace que se siente cerca de él, sosteniendo su brazo. Podía sentir sus pechos apretando sus manos. Sonreía pensando que lo odiaría si supiera lo que estaba haciendo con ella. Pero ya había aceptado que era un tipo malo. Luego la mira y le dice que La llamó allí y la hizo hacerlo, preguntándole su opinión. Ella responde que le gusta su relación y que su voz es muy tranquilizadora para sus oídos. Masaki se asusta. No esperaba esa respuesta. Ella le dice además que sabe que él la quiere de verdad y que a ella también le gusta tanto como a él. Masaki no tenía idea de cómo responder a eso. Le pregunta de nuevo si le molesta. Ella responde que no. Luego le dice que regrese a la sala. Masaki piensa que si a Masatori no le importa, entonces puede usarlo más. Masatori lo estaba ayudando con los estudios y parecía estar de muy buen humor ese día. Incluso lo miraba directamente a la cara, lo que hacía que Masaki se sintiera muy incómodo. Él aparta la mirada. Ella le dice que si mira hacia otro lado así, podría herir los sentimientos de alguien. Él se disculpa por eso y le pregunta si algo anda mal. Ella responde con una sonrisa que todo está bien y que solo estaba mirando. Masaki se da cuenta de cómo los hombres suelen malinterpretar las cosas. Se pregunta cuántos chicos habrán caído por esa sonrisa. Su turno de limpieza ese día había terminado. Masaki se iba y entonces Masatori le pide que la acompañe al casillero de zapatos. Masaki se sorprende al escuchar eso. Quería ponerla bajo hipnosis otra vez, pero luego ve que solo le quedaba un 5% de batería. Masatori lo mira a la cara y le pregunta si todo está bien. Él le responde que todo está bien, pero por dentro estaba llorando. No había nada que pudiera hacer ahora. Se promete a sí mismo que traerá el cargador al día siguiente. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, Masatori aparece de repente detrás de él y lo sorprende. Ella se ríe al ver su reacción. De repente apareció como si estuvieran en una película de comedia romántica. Luego pronto llegan también sus amigas y la saludan con un buenos días. Al principio se sorprenden al verlo con ella, pero luego recuerdan que ambos estuvieron a cargo el día anterior en la escuela. Masatori les dice que Masaki tiene una letra muy bonita. De repente Masaki se da cuenta de que iba a la escuela con un grupo de chicas. Estaban charlando sin parar y no parecían muy molestas por su presencia. Era extraño para Masaki, ya que no había usado la aplicación de hipnosis. Sabía que no lo había ganado justamente. La gente lo miraba por estar rodeado de chicas así. También se sentía mal por estar con Masatori. Ella tenía muchas amigas. Masaki quería hablar con personas que no lo juzgaran.
Masatori dijo que le gustaba estar con él, pero él no había hecho nada especial para impresionarla. El día anterior, cuando estaban de turno, ella estaba muy feliz, así que creía que no estaba mintiendo. Incluso sin usar la aplicación, siente que se habían acercado mucho más que antes. Decide mantenerlo así mientras ella no se queje. Se pregunta si su corazón podría soportar todo ese cariño por ella. Mientras tanto, el ex de Masatori fue expulsado de la escuela por completo y ahora tenía un rencor contra Masaki. Estaba buscando venganza. Luego, al día siguiente en la escuela, durante la clase, Masaki se da cuenta de que no había comprado ningún manga de hipnosis desde que obtuvo la aplicación. Normalmente solo tenía fantasías subidas de tono durante las clases, pero era natural que dejara de tenerlas, ya que ahora se estaba divirtiendo en la vida real. Ya no había escasez de chicas en su vida. Entonces su profesor lo ve haciendo esas caras y le pregunta si estaba disfrutando demasiado de la clase. Luego le hace una pregunta, y Masaki, obviamente, no sabía la respuesta. Lo regañan frente a todos otra vez. Durante el recreo, Akira le pregunta qué estaba pensando esta vez. Él responde que simplemente estaba leyendo un manga y nada más, con cara seria. Akira entonces le pregunta si era un manga subido de tono. Definitivamente conocía a su amigo. Masaki niega la acusación diciendo que nunca haría eso dentro de un aula. Mientras discutían, una chica con cabello largo y negro pasa junto a ellos. Masaki le pregunta a Akira si era Shika Atsuma de la otra sección. Akira responde que la llaman Jimo. Masaki se pregunta por qué. Él responde que siempre está sola y tiene una vibra solitaria. Por eso la llaman así. Himoko significaba informalmente una chica con una personalidad sencilla. Akira le pregunta si estaba interesado en Jimo o algo por el estilo. Masaki responde que le gusta su cara, pero que definitivamente desprendía una vibra oscura. Akira le dice que la llaman Jimo exactamente por esa razón. Era una chica con poca presencia y una aura sombría, pero también tenía la presencia de unos pechos enormes dentro de su uniforme. Masaki sabía que sus ojos pervertidos no lo engañarían. La idea de descubrir a una chica tímida lo emocionaba mucho, pero sabía que las chicas calladas como ella suelen ser bastante subidas de tono, como decían los libros antiguos. Decide esperar su oportunidad, y por supuesto seguía difuntando con Masatori. Cada vez que quería, iba y le pedía que le apretara la cara contra sus pechos. Ella le pregunta si se sentía bien. Él responde que no podría pedir nada mejor. Ella era la mejor fuente de alivio para él. Cada vez que lo hacía, Masaki se olvidaba completamente de Hanma. Cada vez que veía a Honma o a Saika, se prometía a sí mismo que haría cosas subidas de tono con ellas. Todo comienza en cuanto Matsuri envuelve la cabeza de Masaki con sus brazos. Entonces, Matsuri escucha que él menciona el nombre de Honma y comienza a apretarlo con fuerza contra su pecho. Masaki no podía respirar debido a la presión. Luego, ella lo suelta. Masaki toma una profunda bocanada de aire y le dice que no era nadie especial. Por un momento, sintió que la mirada de Matsuri se volvía fría cuando mencionó a Honma, pero revisa la aplicación y todo parecía normal. Se pregunta si lo imaginó. Luego le agradece por el momento y le dice que regrese a su clase. Se siente extraño y espera que la aplicación de hipnosis siga funcionando. Más tarde, está con Shogo y este le pregunta qué planea hacer después de clases. Masaki responde que solo irá a casa porque su teléfono se quedó sin batería y su power bank también está descargado. Se despide de él y mientras se dirige a casa, pasa por la casa de Matsuri. Siente que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo en su habitación. Desde entonces, ella parecía estar mejor, así que no estaba realmente preocupado. Luego, camina un poco más y ve que Matsuri está discutiendo con un tipo. No era otro que su ex. Él estaba gritando. Masaki se enfurece al ver eso. Justo cuando ella estaba mejorando, él reaparecía en su vida para molestarla de nuevo. Saca su teléfono, pero entra en pánico al ver que solo le queda un 5% de batería. Siempre le pasa en las peores situaciones. Se pregunta qué hará ahora sin su aplicación de hipnosis. Está asustado, pero reúne valor y confronta al ex. Quería que Matsuri supiera que alguien estaba de su lado. Le dice al ex que lo vio caminando en ropa interior por la ciudad. El tipo se enfurece al escuchar eso. Matsuri le pregunta a Masaki qué estaba haciendo cerca de su casa. Masaki le dice que la vio de camino a casa y decidió ayudarla. Le pide que se quede detrás de él. El ex le dice a Masaki que se mantenga al margen de sus asuntos. Parece estar de muy mal humor. Masaki le pregunta de dónde saca la confianza para acercarse a Matsuri después de hacer el ridículo frente a toda la ciudad. El ex le dice a Masaki que se calle. Lo culpa de todo. Le dice que desde que Masaki entró en su vida, todo ha sido un infierno.
Masaki le pregunta por qué piensa eso. Le dice que él mismo se ridiculizó y que no tiene nada que ver con eso. No le gustaba que lo culparan, pero en realidad sabía que tenía todo que ver con eso. Él lo provocó. El tipo agarra a Masaki por el cuello de la camisa y comienza a gritarle e insultarlo. Le pregunta por qué se metió entre él y Matsuri en primer lugar. Masaki responde que porque es su compañero de clase y si ve a un tipo molesto acosándola, definitivamente intervendrá. Le dice que Matsuri odia a tipos como él. El ex avanza para golpear a Masaki, pero entonces Matsuri lo llama y le pide que se detenga. Se acerca a él y le da una bofetada en la cara. Él queda impactado al verlo. Era la primera vez que ella hacía algo así. Luego le dice que lo que tenían terminó hace mucho y que ya no son amigos de la infancia. Su ex le pregunta por qué está del lado de Masaki en lugar del suyo. Matsuri saca su teléfono y le dice que si no deja de acosar a Masaki y a ella, no se quedará callada sobre sus secretos turbios. Lo amenaza con exponerlo con pruebas si no los deja en paz. Su ex se asusta al escuchar eso. No tiene nada que decir y simplemente se da la vuelta y comienza a alejarse. Matsuri le dice mientras se va que si alguna vez pone una mano encima de Masaki, nunca lo perdonará. Él se va en silencio, luego ella ayuda a Masaki a levantarse y le pregunta si está bien. Masaki responde que solo se distrajo un poco. Matsuri le pregunta si por casualidad sabe algo sobre su exnovio. Había escuchado a su ex hablar de él. Masaki sabía que eso surgiría en su mente. Ella le dice que hay muchas cosas que quiere preguntarle y que le encantaría escuchar su respuesta si está interesado. Luego ambos se sientan en un banco cercano y Masaki se disculpa por no haber sido de mucha ayuda antes. Ella responde que no piensa así. Le dice que está feliz de verlo allí. Luego le pregunta cuánto sabe realmente sobre ella. Masaki estaba preparado para esa pregunta. Le dice que cuando ella se remangó, vio cicatrices en su brazo. Le dice que lo vio por accidente. Sabía bien que no podía contarle todo. No era muy bueno mintiendo, así que decide ser honesto, pero evita mencionar la aplicación. Le dice que cuando vio las cicatrices, no eran tan cercanos, pero no podía dejar de pensar en eso. Pensó que tal vez estaba equivocado y que si le preguntaba algo así de repente, ella podría sentirse incómoda. Así que al final no hizo nada. Pero un día, por casualidad, escuchó su nombre en la calle. Se dio la vuelta y vio a su ex hablando de ella con unas chicas. Lo que escuchó no eran cosas buenas sobre ella. Cosas como que no le importaría si Matsuri desaparecía. Y antes de que se diera cuenta, estaba frente a él. Tras una discusión, él comenzó a golpearlo primero. Masaki le dice a Matsuri que esta vez dijo que lo golpearía de nuevo porque ya lo había hecho antes. Matsuri le pregunta si le dolió. Masaki responde que un poco, pero ahora lo ve como un insigne de honor. Le dice que no tiene idea de por qué terminó corriendo desnudo por las calles después de eso. Obviamente era una mentira, pero eso fue lo único que pudo hacer para mantenerse oculto. Finalmente le dice que solo sabe eso y nada más. Entonces, ella toca sus mejillas y le pide disculpas. Le dice que se sintió movida al ver cuánto le afectó todo por ella. Masaki responde que no necesita disculparse, ya que fue él quien se metió las narices donde no debía. Masaki se pregunta de nuevo si la puso bajo hipnosis por lo amable que se estaba volviendo con él. Ella le dice que debería agradecerle, apropiadamente, porque se puso en riesgo por ella. Su sonrisa era tan brillante que él ni siquiera podía mirarla directamente. Le dice que ya no hay nada de qué preocuparse, pero le pide que le prometa que nunca se hará daño por culpa de su ex. Ella le promete que no lo hará. Le agradece de nuevo por aumentar su confianza. Su ex lo despreciaba pensando que ella haría lo que le dijera y por eso volvió a buscarla aún después de la ruptura. Pero ahora, después de lo que hizo, estaba segura de que no volvería a acercarse a ella. Se reía al respecto. Masaki le dice que le avise si su ex le causa algún otro problema en el futuro. Estaba dispuesto a ayudar. Matsuri responde que ahora siente que siempre está dependiendo de él. Luego lo llama y le pregunta si hay algo que pueda hacer por él. Masaki se emociona al escuchar eso y su rostro se pone rojo. Su mente inmediatamente se va a cosas subidas de tono que siempre quiso hacer y ella se lo estaba ofreciendo por su cuenta, así que no había necesidad de usar la aplicación. Pero dudaba en pedírselo. Entonces, ella misma toma sus manos y le pregunta si quiere tocar su pecho. Masaki queda sin palabras al escuchar eso. Era como un sueño para él. No sabía cómo reaccionar. Ella ni siquiera estaba hipnotizada. Ella estaba jalando sus manos hacia su pecho. Decide no resistirse ya que ella lo estaba pidiendo. Además, ese día se veía especialmente atractiva. Pero de repente, su cuerpo reacciona y aparta sus manos. Ella le pregunta sorprendida si no está interesado en su cuerpo. Masaki responde que le gustaría, pero no de esa manera.
Ella intenta convencerlo de que está bien y le dice que no haga un gran problema de eso. Le promete que no tiene ningún inconveniente con ello. Masaki no sabía por qué estaba actuando así cuando tenía la oportunidad de aprovechar. Se pregunta si era por su experiencia. Entonces ella le pregunta si nunca ha tocado una chica antes. Masaki se enrojece y responde que no, que nunca ha tenido una novia. Sabía la realidad de que había estado frotando su frente en su pecho todo el tiempo usando la aplicación, pero esta vez era diferente. Esta vez ella también estaba interesada. Ella le dice que estaba perfecto en ese caso. Masaki no está de acuerdo. Ella le dice que sus pechos eran suaves y grandes. Masaki se queda en silencio, pero él sabía ese hecho mejor que nadie. No podía creer que la estuviera rechazando cuando ella misma lo quería. Luego comienza a pensar más profundamente y se pregunta si no tiene la capacidad de lidiar con una chica sin hipnosis. Podía hacer lo que quisiera usando la aplicación, pero eso no le daba experiencia real. Matsuri sigue insistiendo en ello. Finalmente, Masaki le dice que es un chico, así que no había manera de que no estuviera interesado en tocarla, pero que se siente diferente de esa manera. Le dice que le gusta su yo habitual, enérgico y alegre, y que no necesita hacer esas cosas tan fácilmente. Matsuri se ríe y responde que no lo haría con cualquier persona. Lo estaba haciendo porque era él, dijo. Masaki queda nuevamente cautivado por su sonrisa. Ella le dice que realmente es una buena persona. Masaki no podía estar de acuerdo con eso. Luego le dice que se está haciendo oscuro y que deberían ir a casa. Ella está de acuerdo. Luego la acompaña a casa y ella le agradece por ello. En el último segundo, ella le pregunta a Masaki si estaría bien si hablaran más a partir de ahora. Masaki sonríe y responde que no le importaría ya que son compañeros de clase. Ambos se van a casa después de eso, pero Matsuri no podía dejar de pensar en él. Él fue quien la salvó. Creía que sin duda se sentía atraída por su voz tranquilizadora. Últimamente incluso lo había estado viendo en sus sueños. Un sueño sobre un chico que siempre cuida de ella y cuya voz suave calma su corazón y alivia el peso de sus hombros. Él estaba interesado en hacer cosas subidas de tono con ella, pero no puede seguir adelante y se avergüenza. Ella encuentra eso muy tierno. Quería consentirlo aunque fuera en un sueño. No le gustaba la idea de que un hombre desconocido tocara su cuerpo, pero por alguna razón no sentía eso con él en absoluto. Era más como si estuviera sanando cuando él la tocaba. No podía recordar sus sueños con claridad, pero realmente atesoraba el tiempo que pasaban juntos allí. El chico de sus sueños se parecía mucho a la personalidad de Masaki, desde la forma en que habla hasta la forma en que camina. Así que se sentía segura hablando con él en la vida real también. Sabía que solo era un sueño, pero le resultaba difícil resistirse cuando Masaki estaba frente a ella en la vida real. Quería hablar más con él y aprender más sobre él. A la mañana siguiente va y saluda a Masaki con un buenos días. Masaki se gira de repente y lo primero que ve son sus grandes pechos. Se asusta. Verlos lo primero en la mañana le resultó extraño. Luego ella le pregunta si está bien. Él responde que sí. Ella le dice que parece estar de buen humor. Masaki se pregunta si eso era cierto. Ella le pide que le diga qué estaba pensando. Masaki piensa que no sería buena idea compartir sus pensamientos subidos de tono con ella, pero ella era asertiva como siempre. Entonces escuchan a sus amigas llamándola por su nombre. Masaki le dice que vaya a ver. El ánimo de Matsuri se arruina, pero sonríe y se va normalmente. Masaki comienza a preguntarse cómo de repente empezó una comedia romántica en su vida. Se arrepiente de haberle dicho que quiere verla alegre todo el tiempo. Se siente avergonzado y como si hubiera desperdiciado una gran oportunidad. Antes ella le ofreció todo lo que quería, pero él dejó pasar la oportunidad por completo. Estaba empezando a odiarse más y más. Piensa que necesita construir su fortaleza mental poco a poco para evitar eso la próxima vez. Para ello, necesitaba hipnotizar a más chicas. Estaba listo para caminar el camino del mal para evitar eso en el futuro. Luego mira a su alrededor y encuentra su objetivo. Seika, la chica a la que llaman Jimo por su falta de presencia. Iba a alguna parte. A diferencia de ella, sus pechos tenían una presencia enorme. Decide desenterrar ese tesoro escondido. Ve que no hay nadie más alrededor y saca su teléfono. Abre la aplicación, pero entonces comienza a sonar con notificaciones ruidosamente. No lo había puesto en silencio por error. Se asusta y el teléfono se le resbala de las manos. Cae por las escaleras, justo cerca de Jimo. Masaki estaba aterrorizado porque la aplicación de hipnosis seguía abierta. Ella recoge su teléfono, mira la pantalla y sin decir nada se lo devuelve a Masaki.
Masaki estaba muerto de miedo, pero Jimo parece no sospechar nada por alguna razón. Luego comienza a alejarse. Masaki podía ver que tenía una aura muy única que la hacía parecer inaccesible, pero no estaba ahí para rendirse. Finalmente usan la aplicación y parece que funcionó. Le pide que primero coloque sus armos bajo sus pechos. Ella lo hace y sus pechos, que ya eran grandes, se ven aún más grandes. Ahora estaba seguro de que estaba completamente hipnotizada. Luego le pide que le dé un abrazo por detrás. Ella lo hace también y Masaki realmente estaba perdiendo el control. Podía sentir sus pechos presionando contra su espalda. Se pregunta si eran más grandes que los de Matsuri. Por curiosidad, le pregunta cuál es su talla de sujetador. Ella responde que es una copa H, lo cual era grande considerando su edad. Cuando le había preguntado lo mismo a Matsuri, ella dijo que era una copa F, así que no podía creer que un tesoro así hubiera estado escondido por Jimo durante tanto tiempo. No pudo contenerse y le pregunta si sus padres están en casa. Ella responde que no. Masaki se alegra al escuchar eso y le pide que lo lleve a su casa. Ella acepta y lo lleva allí. Estaban solos. Incluso bajo hipnosis, su aura seguía siendo fría. Su habitación era mucho más limpia que la de él. También era muy sencilla, ya que no había nada femenino que reflejara perfectamente su personalidad. Luego le pregunta cuándo volverán sus padres a casa. Ella responde que no lo sabe, pero que podría ser tarde. Masaki decide no perder tiempo y hacerlo entonces. Le pide que se quite la ropa. Ella acepta y comienza a hacerlo. No estaba tan nervioso ya que lo había hecho una vez con Matsuri, pero aún así se sentía tenso. Cuando se quita la chaqueta, sus pechos se ven aún más grandes. Se pregunta cómo los botones de su camisa resistían. Luego le dice que también se quite la falda y la camisa. Ella baja la falda y Masaki nota algo extraño en ella también. Había moretes en sus caderas y muslos. Le pregunta qué eran esos moretes. Ella responde que a veces su papá la golpea y la patea. Masaki se siente muy mal, ya que encontró una razón para detenerse con ella también. Entonces ella le pregunta si algo estaba mal. Masaki siente que esa debería ser su línea. Comienza a preguntarse si su aplicación de hipnosis solo funciona con chicas que tienen problemas. Le dice a Jimo que se sienta en la cama por ahora. Siente que necesita hablar con ella primero. Entonces se sienta a su lado y le pregunta desde hace cuánto tiempo su papá la ha estado golpeando. Ella responde que desde que empezó la secundaria. Cuando todavía estaba en la primaria, al principio solo era abuso verbal. Solía decirle cosas como que no quería verla y que debería desaparecer. Su papá también odiaba a su madre, así que destruía o tiraba cualquier cosa que ella tuviera de su madre. Masaki se da cuenta de que algunas de sus palabras eran tan malas como el abuso físico. Solía gritarle todo el tiempo después de beber, y eventualmente su madre dejó de volver a casa. Cuando su papá se dio cuenta de que ella había crecido y podía ser un saco de boxeo, comenzó a golpearla. Entonces Masaki le pide que se acerque a él. Le dice que tiene un rostro muy bonito y no merece andar con la cabeza gacha. Le pregunta por qué no tiene moretes en la cara. Ella responde que no lo deja ver. Entonces Masaki le pregunta si su papá alguna vez la ha agredido sexualmente. Ella responde que aún no lo ha hecho. Por sus palabras, Masaki siente que eso podría ocurrir en cualquier momento. Ella le dice que no tiene a nadie con quien compartir todas estas cosas, así que siempre ha estado sola. Masaki le pregunta si también ha tenido pensamientos suicidas. Ella responde que a veces siente que no tiene ninguna razón para estar viva, que su papá tenía razón y que debería desaparecer. Entonces de repente le pide que lo abrace por detrás otra vez. Ella lo abraza y Masaki siente sus pechos muy suaves y cálidos. También tenía un aroma agradable. Le dice que lo sostenga así y luego le dice que no hay manera de que una chica como ella no tenga valor y que nunca debería desaparecer. Elogia su cuerpo y su figura y le dice que ella lo hace feliz. Le estaba diciendo todo eso cuando el teléfono de ella comienza a sonar. Él le pide que lo conteste. Ella lo toma y era su padre, diciéndole que coma sola porque él estará bebiendo hasta tarde, y la amenaza con golpearla si no limpia todo. Masaki le pregunta qué quiso decir con limpiar todo. Ella responde que se ve muy sucia por los moretones que él le dio. Masaki no está de acuerdo. Le dice que puede haber algunos moretones, pero su piel sigue siendo muy suave y clara. Masaki se estaba enojando al ver que una chica como ella estaba pasando por todo eso. En ese momento sus ojos se posaron en sus curvas y se arrepiente de ser tan pervertido al mirarla en un momento como ese. Pero era difícil resistirse con un cuerpo como ese frente a él. Luego le dice que quería divertirse un poco con ella, pero que no lo hará viendo la situación. Pero de repente ella salta sobre él y lo abraza con fuerza. Masaki se asusta y comienza a temblar. Al mismo tiempo lo estaba disfrutando.
estaban muy cerca. Ella le pregunta si esas cosas lo hacen feliz. Él responde que lo hacen muy feliz. Le dice que solo pasar tiempo con ella lo hace muy feliz. La llama la mejor y desea que no sea algo tan efímero. Le pide que siga adelante por él, incluso cuando sienta que no vale nada. Le dice que la necesita, le dice lo importante que es para él y que quiere ayudarla. Le propone hacer un trato. Él la ayudará y ella lo hará feliz a cambio. Entonces ve que las lágrimas ruedan por sus mejillas. No quería que llorara, ya que luego se confundiría al ver sus ojos rojos. La abraza y le dice que todo estará bien. Luego ve que su batería está muy baja otra vez y se levanta para irse de inmediato. Pero mientras se va, ella agarra sus manos y le pide que se detenga. No entiende por qué estaba tan reacia. Le promete que volverá otro día. Y también hará algo con respecto a su padre. Luego sale de su casa y va a la suya, donde está su hermana. Va a su habitación y comienza a pensar en ella. Ya no le sorprendía que siempre estuviera tan sombría. Estaba planeando divertirse con ella, pero su caso era como el de Matsuri. Ahora quería rescatarla en lugar de usarla. Sabía que sin la aplicación no podía hacerle saber en la escuela que conocía su historia y quería ayudarla. También sentía que ella no quería ayuda de nadie. Ella quería a sus abuelos, así que piensa que si ellos se enteraran de su situación, seguro la ayudarían. Quería valorar a una chica hermosa como ella, con un cuerpo así. Se siente patético otra vez por pensar en cosas subidas de tono en un momento como ese. Sabía que encontraría una manera de ayudarla. Su primer paso era sacarla de esa casa, lejos de su padre. Al día siguiente, la ve en la escuela y parece la misma de siempre. Masaki saluda a Matsuri. «Buenos días». Ella le sonríe y le responde el saludo. Le dice que está contenta de que se le acercara. Masaki se siente nuevamente deslumbrado por su sonrisa. Luego le dice que hay algo de lo que quiere hablar con ella. Ella le pregunta qué es. Masaki estaba buscando un cómplice fuera de la aplicación. La lleva a un lugar donde no hay nadie y le dice que lo que va a contarle debe quedar estrictamente entre ellos. Ella acepta. Le dice que se trata de Jimo, que escuchó que está siendo abusada por su padre. Matsuri se sorprende al escuchar eso y le pregunta si habla en serio. Masaki responde que está diciendo la verdad y que realmente quiere ayudarla, pero no puede hacerlo solo, así que necesita su ayuda. Matsuri le promete que lo ayudará de cualquier manera posible. Masaki está agradecido de que sea tan cooperativa. Luego le dice que primero quiere sacar a Jimo de su casa. Le pregunta si puede dejar que Jimo se quede en su casa. Ella acepta de inmediato. Masaki se sorprende al escuchar eso. Le pregunta otra vez si está segura. Ella responde que también estaba preocupada por Jimo y confía en lo que él dijo, así que quiere ayudar. Además, le gusta que él dependa de ella otra vez. Masaki se siente halagado por su brillante sonrisa. Luego le pregunta si alguna vez habló con Jimo antes. Ella responde que nunca lo hizo, pero que es muy buena haciendo amigos, así que encontrará una manera. Masaki siempre envidió a esas mariposas sociales que pueden hacer cosas que él no puede. Luego le desea lo mejor y ella también le promete que llamará a Jimo después de la escuela para su plan. Antes de que Masaki pueda irse, Matsuri le dice que cuando intenta ayudar a alguien así, se ve muy genial. Masaki no puede asimilar eso, se enrojece y se aleja tímidamente. Ella sigue diciéndole que lo dice en serio. Masaki nunca había sido llamado genial en su vida, así que se sentía feliz pero también muy extraño. Luego la llama otra vez y le pide su información de contacto para que pueda informarle si pasa algo. Así que él le da su número y pronto comienzan a charlar. Era la primera vez que Masaki intercambiaba información de contacto con una chica. Solo mirarlo lo emocionaba. Estaba listo para ejecutar su plan. Por otro lado, Jimo está teniendo una crisis existencial otra vez. Todo lo que le importaba fue arrojado. Así que no tenía nada por lo que esperar. Hubo momentos en los que envidiaba a las personas que tenían lo que ella faltaba. Pero recientemente ese sentimiento también estaba desapareciendo. Aún así, seguía viviendo su vida. Se pregunta si aún cree en el fondo que un día alguien vendrá a rescatarla de sus problemas. Sabía que eso nunca ocurriría. Pero aún así siempre tenía esa esperanza. Comienza a llover mientras caminaba a casa. De repente Matsuri aparece ahí con un paraguas. Le pregunta si quiere caminar a casa con ella. Jimo no tenía otra opción, ya que de lo contrario se mojaría. Ambas caminan juntas. Matsuri elogia su cabello por ser tan hermoso y le pide algunos consejos. Jimo responde que no hace ningún cuidado especial para su cabello. Matsuri le dice que es raro tener un cabello tan naturalmente hermoso. Jimo se preguntaba por qué estaban charlando así después de tantos años. Matsuri le pregunta cuál era el problema. Ella responde que
Podría caminar a casa con chicos más geniales que ella. Matsuri sonríe y responde que le gusta caminar con ella y siempre está deseando hacer nuevos amigos. Le pide que tomen un desvío, ya que la lluvia había terminado. Mientras tanto, nuestro chico Masaki estaba listo con su teléfono al 98% de carga. En realidad estaba en la casa de Jimo.